Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por tomarse un tiempo y de continuar con esta serie de webinars referente a mediciones eléctricas y calidad de energía. Mi nombre es Jenny Arriesta Hernández y con el tema del día de hoy, que son problemas de calidad de energía, parte 2, vamos a cerrar esta serie de 5 webinars referente a esta parte de mediciones eléctricas y calidad de energía. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de estos 5 webinars? Bueno, los 2 primeros, recordemos que hablábamos mucho de la parte de seguridad, de la parte de cómo definir el equipo de protección personal, o más bien los medidores, los multímetros o las pinzas amperimétricas o el equipo de medición como parte de nuestro equipo de protección personal, porque también tienen que tener ciertos diseños, deben de cumplir ciertos estándares para que, para el área del trabajo donde lo vamos a estar utilizando y para mantener la seguridad de nuestra persona y de nuestros compañeros de trabajo. En la parte 2 hablábamos que también los accesorios son un punto importante de este mantenimiento de seguridad, porque ya sea con un tool pack que nos va a permitir posicionar el multímetro en una parte metálica para que nosotros no estemos tomándolo con las manos, o las puntas de prueba adecuadas para el entorno de trabajo también, o para la categoría de seguridad, o accesorios de caimanes que se ponen en las puntas para hacer medición con una sola mano. Bueno, toda esta parte la platicamos en esa segunda sesión. En la tercera entrega hablábamos de la puesta a tierra, que es también parte de la cuestión de seguridad, pero obviamente también si no tenemos bien una tierra física, entonces también no solo la seguridad, sino también cuestiones de calidad de energía. Y ya en el punto 4 es la detección. 4 y 5 hablábamos de la detección vamos a hablar de la detección de problemas de calidad de energía. En el punto 4 hablamos principalmente de lo que era desbalance, distorsión armónica, y cómo estos problemas se reflejan o cómo los vemos como la punta del iceberg. Y en esta ocasión, en la parte de detección eficiente de problemas de calidad de energía, parte 2, pues vamos a hablar de el resto de los parámetros, ¿no? Hablábamos ya de distorsión armónica en la sesión pasada, de desbalance, y ahorita vamos a hablar de todas las perturbaciones que puede tener nuestra línea eléctrica, ya sea subidas de tensión, bajadas de tensión, sobretensiones, cortes, interrupciones, flicker. ¿Qué es el flicker? Impulsos transitorios, cambios de frecuencia, que también se consideran como parte de los problemas de calidad de energía. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos. Ahí veía los saluditos de varios. Me encanta saber que hay desde Tijuana hasta Mérida, de punta a punta del país. Y entonces vamos a hablar primeramente de estas variaciones de tensión que pudiéramos tener y cómo nos puede afectar. Bueno, ¿qué implican las fluctuaciones? Las fluctuaciones de tensión nos van se pueden generar o las podemos ver como interrupciones en el servicio eléctrico. Lo podemos ver como que tenemos que entender si tenemos una buena regulación de esta tensión eléctrica y en qué porcentaje estamos hablando de que está bien regulada. O sea, ¿cómo yo sé que la tensión que ahorita estoy midiendo es tolerable o no es tolerable dentro de los parámetros de calidad de energía? ¿Cómo lo voy a determinar? ¿O cómo lo puedo definir? Bueno, después, si nosotros detectamos que continuamente necesitamos reiniciar equipos sensibles o de proceso, también es un posible problema de calidad de energía, ¿no? Y de variaciones, principalmente de tensión. Saber que tenemos presencia de transitorios
ya sea de tensión y hasta de corriente, que pueden dañar equipos sensibles y a veces no tan sensibles, ¿eh? O sea, por ejemplo, los motores son bastante ruditos y a veces estos transitorios también afectan el funcionamiento adecuado de nuestros equipos de rotación. Entonces, yo tengo que entender cuándo se está presentando este problema. O sea, si hay una hora específica que se está presentando, es un evento periódico, es un evento furtivo, es un evento que es causado por el accionamiento de otro proceso. ¿Cuándo está sucediendo? Ahora, ¿cómo está sucediendo? ¿En qué aspecto? ¿Es una subida de tensión? ¿Es una bajada de tensión? ¿O es una interrupción de energía? Que es muy distinta. O sea, yo puedo tener una bajada de tensión, pero seguir teniendo tensión. Pero esto también va a afectar, aunque tenga tensión, va a afectar el funcionamiento de mis equipos. Entonces, ¿cómo es que se está presentando esta fluctuación? ¿Qué duración tiene esta fluctuación? ¿En qué fase está presentándose esta fluctuación? Y lo más importante es por qué se está presentando esta fluctuación. O sea, ¿cómo voy a determinar o cómo puedo hacer un registro para determinar el posible o identificar o localizar el posible problema? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo determino que hay una fluctuación de tensión? ¿No? Como les decía, si lo dejamos a criterio de personal, pues si ahí me iba a decir 120, pues yo debo, si yo no leo 120, si leo 115, tal vez para mí también hay un problema. Pero no, nos tenemos que guiar conforme a límites permitidos por una norma, ¿no? En el caso de la IEEE 519, habla de prácticas recomendadas y requerimientos para el control de armónicos y de sistemas eléctricos de potencia. En el caso de la EN 50160, ya habla de los límites de que debe de tener cada una de las variables de calidad de energía y también CFL 000045 también habla de los límites en perturbaciones permisibles en formas de onda, tensión y de corriente de suministro. ¿Podemos tomar cualquiera de estas como una referencia de límites? Sí. En el caso de Fluke, nos basamos mucho en la EN 50160. Prácticamente muchas son muy similares, ¿no? Nos van a dar la tolerancia que vamos a tener en cada una de las variables, tensión, corriente, frecuencia, distorsión armónica, desbalance y demás. Entonces, tal vez ustedes, si ustedes están en una industria en particular, por ejemplo, la industria aeroespacial puede ser muy rígida, más estricta y tal vez necesitan una norma más cerrada. Bueno, entonces, se pueden basar en la norma, pero necesitamos tener una referencia de norma. Entonces, ¿cuándo determino que hay una fluctuación de tensión conforme a la norma EN 50160? Bueno, primeramente hay que entender cuál es el campo de aplicación de estas normas, tanto la EN 50160 como la que habla de procedimientos de la 61430. Estas normas van a describir el punto de entrega de la energía al cliente y las características principales de la tensión suministrada por una red de distribución, ya sea de baja tensión, que es hasta 1000 volts, o de media tensión, que va de los 1000 a los 35,000 volts. Aquí la norma EN 50160 nos va a dar los límites o los valores de las características de la tensión que todo cliente debe tener o por lo menos esperar en su red eléctrica. Entonces, ¿cuándo determino qué fluctuaciones de tensión decíamos? Bueno, el objetivo de las normas es esto, definir y describir los valores que caracterizan a la tensión de alimentación suministrada. ¿Qué valores? La frecuencia. Si yo estoy aquí en México, yo sé que la frecuencia debe estar en 60 Hz. Pero ¿qué tolerancia tengo que tener? Tal vez no la tengo 100% en 60 Hz, pero ¿qué tolerancia tengo que tener de frecuencia? La amplitud. Si yo estoy diciendo que la tensión nominal es de 120 volts, ¿cuál es en cuánto puede fluctuar que sea todavía permisible? La forma de onda, que es precisamente la distorsión armónica total, ¿cuál es el porcentaje máximo de tolerancia que podemos tener? La simetría
perdón. Y también estas características están sujetas a variaciones como modificaciones de la carga de la red, perturbaciones emitidas por ciertos equipos y efectos debido a causas externas. Supongamos, mi proveedor de energía eléctrica pues me dejó de suministrar, ahí yo tengo un famoso apagón y entonces yo tengo que medir cuánto es el tiempo y cuántos eventos de este tipo puedo tener al año para que yo pueda decirle a mi proveedor, oye, no me estás dando una buena calidad de energía. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, ya tengo como referencia que tengo que tomar una norma que me habla de los límites o las tolerancias de cada uno de los valores y en qué magnitud es referente a mi señal de suministro eléctrico. En el caso de, les comentaba, de la 61430, habla de estas técnicas de ensayo de medida y los métodos de medida que se deben de tener o que debe manejar el equipo de calidad de energía. Por ejemplo, define los métodos de medida e interpretación de los resultados. También los métodos de medida que pueden obtener resultados. La idea es que, que todo equipo siga esta metodología para obtener resultados fiables, repetibles y comparables. Recuerden la semana pasada que hablábamos de cómo puedo calcular desbalance. Yo les mostraba dos maneras en que yo puedo calcular desbalance. Yo puedo calcular desbalance a partir de la magnitudes. Con una pinza perimétrica puedo medir la corriente o la tensión en cada una de las fases, hacer mi cálculo promedio, hacer mi desviación estándar, sacar esa relación y entonces poder obtener el desbalance que tengo en mi sistema. Ese es un método, pero justo hablábamos o analizamos que este método no me contempla los armónicos. En el caso particular de 61430, justamente habla de que los equipos clase A, que es importante que reiteremos que para análisis de calidad de energía y cumplimiento como en la cuestión de código de red, es un equipo que debe de hacer la medición, el método de medición y de cálculos debe de ser el de componentes simétricas. Entonces, ¿para qué? Al momento de que dice, todos los equipos clase A tienen que usar ese mismo método. Entonces, ese el resultado con el equipo 1777, 1775, 1748, que son equipos clase A de Fluke, todos me deben de dar el mismo resultado en desbalance. ¿Por qué? Porque manejan el mismo método. No así si tengo un equipo clase S o una clase distinta, o un equipo no clase A, no necesariamente voy a obtener el mismo resultado porque no está manejando el método que dice la CEI 61430. Entonces, como comento, esta norma va a manejar o definir los procedimientos, pero no establece los límites. Te está diciendo cómo hacerlo, pero no cuál es tu tolerancia. La tolerancia, lo decíamos, es la norma EN 50160. Entonces, vamos a conocer un poquito entonces de la norma. La norma EN 50160 nos dice que en el caso de la frecuencia, el valor no debe de oscilar más allá de más o menos un 1% al año. O sea, en una evaluación de un año, no debe de tener una fluctuación de más o menos un 1%. ¿En qué promedio o en qué relación o en cuánto tiempo de promedio de frecuencia cada ciclo durante 10 segundos? O sea, yo hago un promedio de medición en 10 segundos que no haya fluctuado la frecuencia más allá de sus límites. Yo puedo no cumplir en calidad de energía, ya sea por la magnitud o por la tolerancia en tiempo del evento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, porcentaje de medidas dentro del límite durante el intervalo debe de estar en el 99.5% al 100%. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Oye, tuve más eventos de fluctuación de frecuencia del periodo tolerado. Entonces, también es un problema de calidad de energía, aunque hayan sido como la suma de varios eventos de este tipo. Habla de la parte de el valor de la tensión. La tensión no debe de oscilar más allá de más o menos el 10% de la tensión nominal con un intervalo de agregación de 10 minutos. Esto tomado en periodos de cada semana. También habla de
la distorsión armónica, por ejemplo, tensiones armónicas, desequilibrio de la tensión no debe de superar el 2%, por ejemplo. Las tensiones armónicas no deben superar la distorsión armónica más allá del 8% de la tensión nominal durante un periodo o un tiempo de agregación de 10 minutos. Entonces, aquí esta norma habla de, lo decía, de los límites. Estos son lo permitido para cuestiones de calidad de energía, ¿ok? Entonces, mientras que lo que decía, la 61.430 lo que nos va a decir es cómo lo deben de hacer los equipos. Para que sea un equipo clase A, el requerimiento de medida es el más exigente y se debe utilizar cuando sea necesario mediciones mucho más precisas. Por ejemplo, en aplicaciones de tipo contractual o para verificar el cumplimiento de normas para discriminar algún tipo de disputa. El nivel B, lo que les decía, o sea, otro requerimiento no es tan exigente y puede ser un diagnóstico nada más como para hacer un seguimiento de calidad de energía en la instalación. Entonces, ¿por qué pide código de red que los equipos de medición que se usen para diagnóstico de calidad de energía sean clase A? Pues precisamente porque está pidiendo los más precisos. ¿Ok? ¿Y qué dice la norma entonces? Bueno, es cómo tienes que hacer los ensayos, ¿no? Les decía la semana pasada, el desequilibrio tiene que ser por método de componentes simétricas. La parte de armónicos habla que debemos de seguir el procedimiento de la CEI 61047. La parte de transmisión de señales nos refiere a otra norma que habla de los procedimientos. Por ejemplo, aquí es un punto interesante, la parte de flagging, ¿no? Casi al final. Flagging, ¿qué quiere decir? Es un requerimiento en las medidas de frecuencia, tensión, flicker, desequilibrio, armónicos e interarmónicos. Ahorita voy a hablar particularmente del flagging. Y sincronización horaria. Aquellos de ustedes que llegaron a tener el 435, la serie 430, y los que ya tienen la nueva serie, la serie 1770, estos equipos permiten que les instalemos un GPS. Este GPS no es para la localización del equipo en la planta, sino para que se sincronicen con otros equipos. Esto porque si yo uso más de un equipo porque quiero ver con un equipo en el tablero principal y otro equipo veo aguas abajo, lo que voy a necesitar es que saber que están sincronizados en tiempo para que si hay algún evento transitorio en el equipo 1, ¿qué sucede en el equipo 2 en ese mismo instante? A eso se refiere la parte de reloj externo, GPS o este tipo de señalizaciones. Entonces te dice aquí qué intervalos de agregación tienes que tomar y la exactitud que debería de tener el equipo para cada una de las mediciones. Ok. Recuerden que las preguntas las voy a ir contestando al final de la presentación, pero por favor váyanlas escribiendo sin problema. Entonces, bueno, dentro de los temas de calidad de energía decíamos que pueden haber subidas y bajadas de tensión. Aquí tenemos una imagen muy clara de cómo hay una subida de tensión en una sola fase, ¿no? Se ve un tanto claro como esta fase, la fase A, tiene una tensión distinta a la clase B y C. Obviamente lo tengo en valores numéricos, pero también lo puedo ver en la forma de onda del equipo. Esto, recordemos que una de las grandes diferencias entre transitorios y subidas o bajadas de tensión es que es en el ciclo completo, ¿ok? No es sobre la señal eléctrica. Entonces, las subidas y bajadas de tensión son desviaciones rápidas de tensión que pueden alcanzar una magnitud ya sea de hasta 10 o hasta cientos de voltios y la duración puede variar desde medio ciclo hasta unos segundos conforme a la norma 61.430. Durante una bajada de la tensión desciende y en la subida va a aumentar. O sea, por ejemplo, ahorita la señal la veo más grande porque es una subida de tensión, obviamente. Y si hubiera una bajada de tensión, se vería como las señales B y C, ¿no?
¿Cómo voy a saber si es una subida o más bien se cayeron B y C, ¿no? Porque también podríamos verlo desde ahí. Oye, no, más bien se cayeron las señales B y C, pues en función de la tendencia. Yo tendría que estar viendo cómo se encuentra la tendencia de esos parámetros con el tiempo y la tensión nominal. Me va a decir, bueno, estaba trabajando en 110, 110, 110, 110 y de repente subió a 140, ¿no? Entonces, hay que entender que por debajo del umbral de bajada y cuándo va a terminar o cuándo va a iniciarse este evento, cuando la tensión de una o más fases cae por debajo del umbral de bajada y termina cuando las fases son iguales al umbral de bajada más la histéresis. Estas condiciones de disparo las va a tomar automáticamente, las tiene que tomar automáticamente el equipo. Por ejemplo, otro de los problemas o cómo lo podemos ver también, aquí tenemos otra vez una señal que en este periodo, desde el punto 0.40 al punto 0.80, hubo una subida de tensión. Parece casi imperceptible, pero aquí empieza la subida de tensión y se va a normalizar o regresa a sus niveles ya con, aquí lo voy a poner, llegar a sus niveles prácticamente en el tiempo de punto 120 segundos. Entonces, el problema o la subida de tensión empezó en este punto, en este punto del evento, y se va a terminar o lo va a dejar de contabilizar al momento en el que ya estamos nuevamente en el punto de la tensión normalizada del equipo. Entonces, déjenme borrar aquí porque voy a pasar a otras diapositivas, ¿ok? Entonces, esto lo va a ir detectando el equipo. Otro de los problemas de calidad de energía es el flicker. Aquí me comí una E. El flicker, nosotros lo vamos a percibir como un parpadeo. Por ejemplo, luminarias incandescentes, así lo vamos a ver como que empiezan a parpadear, ¿ok? Entonces tenemos 3 parámetros para medir el flicker. El PST, que es a 1 minuto, es decir, el flicker corto ocurrido en 1 minuto. El PST, que es, aquí lo definen, el PST sin nada entre paréntesis, esta es una duración de 10 minutos y el PLT es en una duración o el flicker largo ocurrido en un periodo de 2 horas. Todos estos parámetros que dicen D indican las fluctuaciones de tensión conforme a la norma 61.033, ¿ok? Dentro de la norma 61.430 hay cada uno de los incisos que precisamente va a referirse a o flicker o armónicos o subidas de tensión y demás. Transitorios. Todas estas, si se dan cuenta, son fluctuaciones de la tensión, ¿ok? Porque al final del día, el flicker en este parpadeo es una fluctuación de la tensión. El transitorio o de la corriente, el transitorio también puede presentarse en corriente, pero la decía que la diferencia entre un transitorio y una subida de tensión es la duración. Son muy cortos los transitorios, como de 5 microsegundos, y pueden alcanzar amplitudes muy altas de hasta 6,000 volts. Recuerden que cuando hablábamos de que los equipos son categoría de seguridad 4, 600 volts, que pueden soportar transitorios de hasta 8,000, es precisamente por esto. Y si se dan cuenta, a diferencia de la subida de tensión, el transitorio es dentro del ciclo, es muy rápido. O sea, la distorsión en la forma de onda de la señal, perdón, la distorsión dentro de la forma de la onda de la señal es sumamente corto. Entonces, mientras que la subida de tensión sí puede durar varios ciclos, varios periodos de la forma de onda. Entonces, aquí también los detectan los equipos y vamos entonces a regresar a la norma. ¿Cómo es que los equipos de calidad de energía los van a detectar? Bueno, les decía que 61.430 nos avisa de una alerta de flagging. ¿Qué es un flagging?
Flag en inglés es bandera. Y básicamente, si nos vamos a la traducción como literaria, sería como embanderar o avisar con una bandera de algún evento, que precisamente cuando se presenta un hueco, una sobretensión o una interrupción, los algoritmos de medida de otros parámetros eléctricos también pueden fallar. Por ejemplo, en presencia de una interrupción, no hay posibilidad de medir frecuencia, pues porque no hay una señal que medir. Y el otro algoritmo de medida del analizador genera un valor muy fuera de los límites aceptables. O sea, yo estoy detectando una interrupción de tensión, pero en frecuencia, pues, o sea, también se activa. Entonces, por lo tanto, el evento del hueco se le añadirá un evento de frecuencia. E igualmente otros eventos como flicker, armónicos, desbalance y demás. Entonces, cuando sucede alguno de estos eventos de fluctuaciones, vamos a tener en los equipos o en el reporte de un equipo clase A un señalamiento dentro de la gráfica. Entonces, para evitar contabilizar como varias perturbaciones, lo que en realidad es una sola, lo que les decía, en lugar de decir, tuviste un evento de interrupción y también de frecuencia, o sea, pues tiene, obviamente también de frecuencia, porque ya no tienes una señal de frecuencia, se va a contabilizar como un solo evento, que es la prioridad de que fue una interrupción, sobre todo en presencia de huecos, sobretensiones e interrupciones. Pues las medidas de frecuencia, tensión, flicker, desbalance, armónicos, interarmónicos y transmisión de señales se acompañará de una señal de aviso de flag. ¿Cómo lo pudieran ver? Obviamente lo tengo en equipos Fluke. Lo van a ver como esto. Más o menos, esto es la tensión y va a haber, una pequeña banderita que te va a indicar, oye, aquí hubo un problema y está fuera de norma y hay que revisarlo. Y obviamente esto es de conlleva otros eventos, ¿no? Entonces recuerden que un equipo de calidad de energía nos debe proporcionar un registro del tiempo suficiente para hacer un análisis completo de nuestro sistema. Entonces, también por su intervalo de duración, de acuerdo con la IEEE 1150, podemos empezar a evaluar cuál es un contenido típico espectral de estos transitorios. Por ejemplo, ¿cómo puedo definir si es un transitorio o son impulsos de nanosegundos, microsegundos, milisegundos, oscilatorios, dependiendo de su duración? Entonces, así es como los pudiéramos clasificar estos mismos transitorios, ¿ok? Entonces, si se van dando cuenta, son muchas normas que seguimos en la parte de calidad de energía. ¿Por qué? Por eso, porque tenemos que mantener un estándar, tenemos que mantener una referencia y toda esta información la podemos analizar y evaluar a través de los equipos de calidad de energía. En el caso particular de Fluke, nosotros tenemos el último lanzamiento que son la familia de la serie 1770, que son los analizadores de calidad de energía, que cuentan con donas flexibles de hasta 1500 amperes y nos van a permitir hacer una inspección de calidad de energía por ser clase A de una forma muy fácil. Son equipos touchscreen que aún con guantes podemos hacer el cambio de parámetros y podemos estar guardando todos los valores que vimos la semana pasada y esta de manera simultánea. Ya no tenemos que restringir o seleccionar qué parámetros queremos medir. Podemos ver la forma de onda, podemos verificar las magnitudes, podemos hacer aún así correcciones de las conexiones. Si se me cuatrapeó y puse mal una sonda de corriente, el mismo equipo te dice que tienes un problema de conexión y lo puedes hacer una corrección automática. También podemos dejar el equipo registrando y conectarnos vía VPN al equipo para descargar la información o descargarla directamente a una USB sin parar la medición, que es lo más importante, porque en otros equipos sí solíamos parar la medición para poder sacar el reporte. El software nos va a permitir también sacar una tabla de resultados de pasa o no pasa según cada uno de los parámetros. ¿Por qué? Porque ya vienen precargadas también las normas de calidad de energía dentro del equipo. Entonces, si ustedes quisieran saber o quisieran una demostración, obviamente, de este equipo, pueden solicitarlo a su asesor APSA
y sin problema nos podemos coordinar para llevar el equipo con ustedes.